examen, primer parcial, ¿ya? Ahí no les he puesto lo de en el classroom de la práctica para ustedes. Mañana les voy a colocar. Hemos quedado 15 ejercicios, ¿no ve? O 15 problemas de los propuestos del libro. Que busquen los diferentes tipos de ejercicios, no le hagan de uno solo. Bueno, si quieren le hacen de uno solo, pero no van a aprovechar bien, pues preferible es que hagan de diferentes modelos de ejercicios, ¿ya? Entonces, por eso tampoco les estoy pidiendo los 48, parece que son 48 problemas. No les voy a pedir, pero por lo menos 15 tienen que hacer y saber del resto, ¿no? Tienen que ubicarse, por ahí saco de ahí el examen. Tal vez, ¿no? No sé. Son las 18:45, 63 personas. En el Classroom está para el otro link, ¿ya? Para si vamos a tener más alumnos, ¿no? Hoy vamos a hacer ejercicios del libro de transición de Peraltes. El día de ayer les he explicado más o menos con calma, yo pienso que han entendido. Entonces, eso tiene su importancia, esos problemas, transición de Peralte. ...70 personas, 18:46. A ver, repasaremos qué cosas hemos estado viendo. Hemos estado viendo selección de ruta, ¿no? Entonces, es importante ahí cómo se elige para hacer el diseño final, cuál va a ser la ruta elegida, ¿no? Después hemos visto los elementos que componen una curva circular simple. Entonces, cómo se calcula una curva circular simple. Luego vimos curva circular compuesta. Las curvas circulares compuestas que realmente sirven para terrenos montañosos, nada más, para no hacer mucho movimiento de tierra, ¿no? Entonces, luego vimos las curvas espirales de transición, que esa sí tiene mucha importancia, ¿no? Luego vimos la longitud, los criterios en base a los cuales se elige la longitud de una curva de transición, o sea, de esas espirales. Hemos dicho que sean longitudes enteras para facilitar el replanteo, por ejemplo, ¿no? O sea, para que el topógrafo lo haga más fácilmente. Entonces, no necesitamos hacer con decimales las longitudes de transición, ¿no? De las espirales, estamos hablando de las espirales. Y ayer hemos visto las transiciones de Peralte, ya también, transición de Peralte. Y hoy vamos a complementar esa transición de Peralte repasando lo que vimos ayer y haciendo un ejercicio o dos, ¿ya? Entonces, a ver, 87 apenas, 18:48 es. Ni siquiera ahora no están muy entusiastas. Bueno, entonces, eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, hoy, reitero, vamos a ver longitudes o sea, transición, mejor dicho, de Peraltes, transición de Peraltes.
Si, por ejemplo, nosotros hacemos una curva con una espiral, o mejor dicho, con un peralte, otra curva es diferente, no es o sea, otra curva que tenga diferentes radios cambia su peralte, no es el mismo, por si acaso. O sea, cuando uno diseña los peraltes, cada curva tiene su peralte. O sea, va cambiando, no es un peralte para todas las curvas, no. O sea, si el radio es diferente en una curva, el peralte es diferente. Otro radio, otro peralte, así. Y actualmente en los planos de diseño geométrico de carreteras, en un solo plano, en la parte superior, se dibuja la planta, ¿no? No sé si han aprendido, les he comentado varias veces, pero tal vez en la parte superior de un plano o sea, la mitad del plano, en otras palabras, es la planimetría, o sea, la planta. En la parte inferior es el perfil longitudinal o el alineamiento vertical. Y actualmente lo que se hace es aumentar ahí entre los dos un diagrama de los peraltes. O sea, con eso estaría completo. Ahora se aumenta eso. Diagrama de peraltes. Lo que estamos viendo, en cada plano, si hay 3 curvas, se dibujan en el diagrama las curvas y ahí se indica cuánto va a ser el peralte de cada una de las curvas. ¿Ya? Así es, ya son 93. 93 son 18:51. ¿Eh? O sea, parece que van a entrar hoy día pocos, porque como ya no voy a tomar el examen esta semana, ya se han dado a la vagancia, ¿no? La mayoría, porque 18:51. Bueno, esperaremos. Si tienen alguna pregunta, me la dicen. Me comentan si tienen dudas, algo que quieran aprender, ¿no? Ahorita estamos esperando ahí que se cumpla a las 18:55, ¿no? Eso siempre les he dicho, vamos a admitir hasta las 18:55 y de ahí lo corto y ya no entran. Ahorita ya son 97. Uno ha vuelto a entrar 98. Han salido, o sea que algunos han salido ahí, no sé, 96 ahora. Bueno, esperaremos un poquito. Se ve que están callados, no dicen nada, pero podrían decirme, preguntarme, de lo que quieran, o sea, a ver, por ahí. Parece que hoy van a entrar pocos. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás, Naida? Buenas noches. Dime. Tenía una consulta. ¿Cómo se realiza el sistema de drenaje en las carreteras? ¿O es que tenemos un manual para eso? Sí. Nosotros en esta materia parece que no les doy drenaje, sino en carreteras 2, o sea, en pavimentos es más importante ahí. Bueno, el drenaje se empieza, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos una sección transversal donde tenemos una inclinación, ¿no? Eso se llama bombeo. Hasta ese bombeo es un elemento que nos sirve para evacuar el agua. El bombeo, más que todo, es para que rápidamente salga el agua. Entonces, un elemento del drenaje sería el bombeo. Imagínate que no tiene mucha importancia, digamos, en sí. Lo que se controla el drenaje, digamos, más que todo, es con las alcantarillas. Esas alcantarillas son transversales, ¿no? Generalmente cruzan la carretera. Al cruzar la carretera, el tubo, o sea, si vamos a hacer un drenaje con tubo de hormigón, por ejemplo, porque hay tubos ármicos también, con metálicos.
Entonces, normalmente en el país estamos haciendo con tubos de hormigón armado, por ejemplo, son las de 1000 milímetros, o sea, 1 metro. El mínimo diámetro de una alcantarilla es, o sea, de un tubo, si quieren, vamos a ir utilizando el término así para que se ubiquen mejor. De un tubo es 600 milímetros. O sea, debemos hacer con 600 milímetros el tubo como mínimo, el diámetro mínimo, 600, o sea, 60 centímetros, el mínimo. Aunque ahí en ese lugar tengamos voy a decir vulgarmente, un meadito de gato, o sea, apenas unas gotitas, pero no podemos hacer de 10 centímetros el tubo, nada de eso. ¿Por qué? Porque en general en las carreteras, 96, 95, entonces no vamos a usar el otro link, ¿ya? Porque tenemos 96, ahora ha bajado a 95 y ahí está. Entonces el otro link ya no voy a usar, ¿no? O sea, vamos a quedarnos ahí con ustedes nada más. Entonces les decía que para el drenaje, entonces las que influyen bastante a solucionar ya el agua de lluvia, son los tubos. Esos tubos les indicaba que el mínimo diámetro es 60 centímetros. No disminuimos de 60, por ejemplo, pese a que haya poca agua, o sea, de 10 centímetros, 20 centímetros el tubo. ¿Por qué no hacemos de ese diámetro? Porque en las carreteras o en los caminos arrastran generalmente, se dice aquí, bueno, vamos a admitir a este. En general, lo que ocurre es que arrastra material, sedimentos. Entonces, como arrastra sedimentos, eso ocasiona que se tape, se colmate. Ese es el término, colmatar. Se colmate la tubería y ya no pueda entrar el agua y ahí se tapa. Entonces, de nada sirve esa tubería de 10 centímetros, 20 centímetros, porque se va a colmatar y no funciona. A la larga hay que romper y sacar toda esa tubería y cambiar. Es por eso que se aconseja, y casi no hay en libros, tal vez, no sé, el mínimo es 600 milímetros, o sea, 60 centímetros, un tubo de diámetro 60 centímetros, ¿no? Eso es lo primero. Otra obra de drenaje, así rápidamente, tenemos las cunetas. Las cunetas pueden ser rectangulares, pueden ser triangulares, pueden ser semicirculares, tienen diferente forma. La más común, trapezoidal también puede ser. La más común es la triangular, porque es más fácil hacer esa. O sea, una motoniveladora y hace la cuneta más rápido, ¿no? Una triangular. Esas cunetas funcionan solamente, o sea, se hace cunetas en lugares de corte. Eso sí tienen que aprender. O sea, no se hacen las cunetas en terraplén. Es decir, vamos a ver al final de esta materia. Hay cálculo para calcular áreas en corte y en terraplén. Entonces, cuando tenemos corte, ahí se puede colocar una cuneta. Las cunetas no tienen unas dimensiones, más o menos, a ver cuántos tenemos, 99, a más al... Ya es 1858. Bueno, admitiré. No lo admito ya, 99, ya ahí quedaremos. Porque... Entonces, fíjense, cuando así me pierdo el hilo de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, entonces les decía, las cunetas se hacen en corte. ¿Ven? Aquí siguen queriendo entrar, pero ya no los voy a admitir porque ya son 1858. ¿No? Entonces, acuérdense, cunetas se hacen en corte, no en terraplén. ¿Ya? O sea, quiere decir que si tú estás entrando hacia el cerro, tienes que abrir una cuneta. Esas cunetas no pueden tener unas longitudes
si todito el camino y son 50 kilómetros de cuneta. No puede ser así. Tenemos que ir cada 300 metros y sacar el agua. 300 metros como máximo son las dimensiones que normalmente usamos, y botar las aguas a los tubos, digamos, para que salga, ¿no? Para que así tengamos una sola sección, porque si no, va llenándose y deberíamos aumentar la sección y podría ser de una mayor dimensión. Entonces, para mantener, si ustedes ven las carreteras, tienen una sola dimensión, las cunetas, ¿ya? Entonces, más o menos se abastece 300 metros y sacar el agua. Listo, sacar el agua. Otro elemento del drenaje es, especialmente cuando tienes un área de aporte grande, o sea, fuera del camino, tienes un lugar que llega el agua hacia tu camino. Entonces, eso es lo que digo, área de aporte, que quiere echar al camino. Eso daña el camino. Una de las cosas más importantes para controlar es el drenaje, ¿ya? Entonces se hace en las partes superiores de los taludes de corte una obra que se llama zanja de coronación o zanja de coronamiento, ¿ya? Es como un canal trapezoidal revestido, más o menos tiene 40 centímetros la base, 60 la parte más alta y la altura unos 50, 60 centímetros, depende del caudal que va a ir llegando. Y esa zanja de coronación se la saca fuera del área del camino, o sea, se los retira hacia otro lado para que no influyan. Por ejemplo, aquí puedo enseñarles una cosa que para mí sí es muy importante, gracias aquí a su compañera Naida, ¿no? Que a mí me ha enseñado que para que una carretera se mantenga, o sea, esté bien diseñada, tenga poco mantenimiento, o sea, las carreteras siempre hay que hacer mantenimiento, pero que disminuya el mantenimiento, que sea durable dentro de lo racional, ¿no? Porque todos vamos a morir, todo se va a destruir, así. Entonces, durable dentro de lo racional, entre comillas, durable, digamos, ¿no? Entonces, para que una carretera sea buena, económica, que sea durable, que sea segura, hay 3 condiciones principales. La primera condición, ¿cuál creen que es? A ver, díganme ustedes. Primera condición. Muy bien, Yolanda, muy bien. Yolanda, muy bien. Drenaje, fíjense. Para que sea el camino bien diseñado y que tenga poco mantenimiento, para que sea seguro, para que sea económico dentro de lo racional, es el drenaje. El otro, ¿cuál sería el segundo criterio? A ver, Yolanda. Muy bien. Muy bien, drenaje, ¿ves? Drenaje. Entonces, y la tercera es drenaje, ¿no? Entonces, tiene que, muy bien, Celina, drenaje. O sea, las 3 condiciones para que una carretera esté bien diseñada son drenaje, drenaje y drenaje, ¿ya? O sea, 3. Eso me enseñaron en el exterior. Entonces, por eso es que, como tú me estás haciendo la pregunta, Naida, yo puedo decirte las diferentes obras, ¿no? Entonces, ahí tenemos la zanja de coronamiento, hay la zanja de avenamiento en terraplén, o sea que en Bolivia, en el Chapare, dicen los curichis, o sea, en el Chapare no hay cunetas, sino son avenamientos, son zanjas que están a los costados, es casi horizontal, no hay mucha pendiente, ¿no? En Chimoré, todos esos lugares, en los Senda F, Senda A, esos hace años yo hice los diseños de esos caminos, ¿ya? Entonces, hay también otras obras de drenaje fuera de las que hemos mencionado, por ejemplo, los subdrenajes, eso se coloca se abre una zanja y a unos 2 metros de profundidad, 2,50, se coloca un tubo. Ese sí no necesitas
que sea de 60 centímetros. Es un tubo de 10 a 12 centímetros o 15 centímetros. Entonces, eso se llaman los subdrenajes o sea, drenaje Francis, o sea, francés. O sea, son subdrenajes. Esos están enterrados. ¿Y para qué sirve el subdrenaje? Para abatir el nivel freático. O sea, dentro del terreno, del suelo, hay agua. Entonces, cuando esa agua, que es nivel freático, el nivel freático es agua, pero cuando está muy cerca a la capa, a la calzada, digamos, o a la capa de rodadura del camino, cuando está bien cerquito, o sea, 40 centímetros, 50 centímetros, influye esa agua, o sea, empieza a dañarlo tu pavimento, o sea, tu camino empieza a tener fallas. Por lo tanto, hay que abatir. ¿Qué quiere decir abatir? Bajar ese nivel freático. ¿Y cómo se baja el nivel freático? Mediante el subdrenaje. O sea, hay que hacer subdrenaje. Y ese subdrenaje son tubos. Generalmente aquí compramos de ceramil, de cerámica, y hay que perforar. O sea, generalmente venden perforados. O sea, tienen con huequitos. Entonces, se coloca el tubo, encima material pétreo grueso y después más fino y más fino, y por ahí va a entrar el agua y eso es lo que hace que se abata el nivel freático. Esos es los subdrenajes, ¿no? Y así podríamos ir detallando cada uno. Por ejemplo, diferentes obras de drenaje, como me has preguntado, te puedo decir, son los puentes losas. ¿Cuáles son los puentes losas, por ejemplo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuáles son puentes losa? ¿A qué se llama puentes losa? Por ejemplo, todo lo que tienen en la en la América, aquí en Cochabamba, esos son puentes losas, las que cruzan las torrenteras, son puentes lositas. Eso sí sé, cuando yo salí ingeniero, empecé a hacer supervisión de esos puentes losas. También, imagínense, en la Simón López. En la Simón López hay unas losas, puentes losas para cruzar torrenteras. Esos hice cuando yo empecé a ser ingeniero civil, o sea, cuando empecé a trabajar en la alcaldía. Mis primeros trabajos fueron esos. Entonces, los puentes losas son de hormigón armado, pero de luz menor a 6 metros. Esos son puentes losas. ¿Ya? Entonces tenemos dentro de las obras de drenaje, a ver, y un puente alcantarilla, también se denomina así, puente alcantarilla, gracias, está bien. También se denomina un puente alcantarilla, pero no es muy correcto eso. Más es un puente losa, que es un puente que tiene menos de 6 metros de luz, ¿ya? Pero después tenemos puente cajón, es otro, fíjense, puente cajón. Ese puente cajón es cuando tenemos un terreno malo. Bueno, estas obras hay que ver, dependiendo cómo es el terreno, cómo son las condiciones de la zona, todo, se va definiendo cuál de estas obras se va a colocar. No es que toditas va a ser puentes lositas, así no. Por ejemplo, el puente cajón que les estoy comentando es cuando tenemos la solera, el piso, es de hormigón armado. Las paredes de hormigón armado y la parte superior de hormigón armado. Entonces, es como una celda y eso es una alcantarilla cajón. Eso también se denomina así, alcantarilla cajón. ¿Ya? Entonces, ese es otro tipo de obra. Otro tipo de obra de drenaje, tenemos los puentes aporticados. O sea, generalmente estos son de diámetros bajos, ¿no? 6 metros, así. Puentes aporticados, o sea, con dovelas, por ejemplo, en la parte superior se puede hacer de mampostería de piedra, se puede hacer de hormigón, ¿no? Es otro tipo de obra que se usa, ¿ya? Y así, tenemos diferentes tipos de obras de drenaje, ¿ya? Y tal vez algunos podría seguir complementando, pero eso es, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Muchas gracias, ingeniero. Sí, ahora sé No. más o menos el criterio que se usa en Bolivia. Muchas gracias. Ya, muy bien, muy bien. Bueno,
Me alegro. Y podría explicarte más, ¿ya? Bueno, empecemos con nuestro temita. Entonces, hay 99 personas. Han querido entrar unos 4, pero ya a las 7:05, 7:08, ¿no? Entonces, ahorita es 7:09. Entonces, ya no voy a abrir el otro link y vamos a estar con ustedes nada más, ¿ya? Entonces, dime. Tengo una consulta. Dime. Cuando hacemos la determinación de la longitud mínima de la espiral, según en James Cárdenas hay dos, determinarla, una es con la variación de la aceleración centrífuga y otra es con la de la transición del peralte que estamos haciendo. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos me da una medida más? Ya, no. A ver, fíjate, vamos a buscar el libro para que estemos de acuerdo bien todos, ¿ya? O sea, voy a buscar en el libro esa parte de la longitud de la transición de la espiral, porque uno es transición de la espiral y otro es transición del peralte, ¿no ve? Ya. Entonces yo lo que quiero es que veamos cómo está en el libro los criterios que se manejan para determinar la longitud de la espiral de transición, ¿ya? Entonces, ahorita te voy a decir qué página y todos van a entrar a esa y vamos a ir viendo. Curvas, espirales de transición y después la clotoide. A ver, vamos avanzando. Aquí es su cálculo y aquí empieza. A ver. Longitud mínima de la espiral de transición, página 258, ¿ya? Entonces, primer criterio, dice, es la variación de la aceleración centrífuga. La variación de la aceleración centrífuga. Ese es el primer criterio. Y si recuerdan, les he dicho, se usa la fórmula de Smirnov. Esa fórmula de Smirnov utiliza el peralte. Ahí utiliza el peralte. Pero podemos hacer también sin peralte. O sea, eso es la variación de la aceleración centrífuga, ¿ya? Si hacemos sin peralte, entonces esa fórmula se vuelve la fórmula de Shor. Y también podríamos decir como la de Shor modificada. Y ahí tenemos las diferentes fórmulas para el caso del primer criterio de la variación de la aceleración centrífuga. Ese es uno. El segundo criterio que se maneja es el de la percepción y estética. Entonces, por percepción tenemos una fórmula que está en la página 262, la ecuación 379, y por estética o hemos dicho apariencia, también se denomina, en vez de estética, apariencia, es la 380. O sea, la longitud de la espiral debe ser mayor o igual al radio de la curva circular entre 9. ¿Ya? Eso es otro criterio, el segundo. El tercer criterio es la longitud máxima de la espiral de transición. Eso ya no es mínima. Las dos primeras que hemos estado hablando de eso son mínimas. Esta es longitud máxima, o sea, lo máximo que puede abarcar la longitud de la espiral de transición, lo máximo. Entonces, ahí tenemos la ecuación 381, ¿ya? Después tenemos la longitud mínima de la curva circular central. ¿Cuánto debería ser esa longitud mínima? Está en la ecuación 32. Listo. Esas son para ir viendo cuál sería la longitud que nos aconseja en base a estos criterios. Entonces, de todos estos, ¿cómo se elige? Se elige la que cumplen con todas. O sea, si revisamos el ejercicio que hicimos, para que esté más clarito, entonces ahí tenemos, a ver dónde está. No, primero empieza con el cálculo de la
de la longitud de una espiral y después viene la longitud mínima de una curva espiral. Está en la página 274. Entonces, en esa página 274 está un ejemplo de cómo encontraría la longitud mínima de una curva espiral, o sea, una espiral, ¿no? Entonces, primero el criterio de la aceleración centrífuga. Entonces, ahí determina un valor, 39 metros, digamos, ahí está. Después hace el criterio de la transición del peralte. Ahí encuentra 48 y la longitud de la espiral como, o sea, no puede ser mayor a 80. Entonces, solamente viendo esos hasta ahorita, ahí sí vemos eso. El primero dice, por el primer criterio, aceleración centrífuga, 39,8. Y la otra, criterio de la transición del peralte, dice, la longitud mínima de la espiral debería ser 48. Entonces, si tenemos en una 39 y en la otra 48, ¿cuál es la que debe cumplir entre las dos? ¿Cuál sería? A ver, dime. ¿Cuál crees? A ver, para definir la longitud, tú me has preguntado también eso. Entonces, ¿cuál de los dos? O sea, el que tiene 30, dice aquí, en base a la aceleración centrífuga, la longitud de la espiral, fíjense en la página 274, nos dice 39,86. Ahí nos ha dado esa longitud. Como mínimo, dice, debería ser 39. Pero viendo la transición del peralte, la longitud mínima, dice, debería ser mayor a 48,6. De esos dos, ¿cuál debo eliminarlo y con cuál me voy quedando? A ver, díganme. ¿No? ¿No me han entendido? ¿No? O sea, a ver, piensa. Se queda con la mayor. Eso, muy bien, con la mayor. O sea, la que cumple para todo. Eso, si la primera dice 39 y la segunda dice debería ser 48, entonces la de 39 se lo elimina, pues. Eso es lo que... Muy bien, gracias. ¿Cómo apellidas? Que me ha contestado cómo apellida. ¿Cómo es su nombre? Dos al mismo tiempo. Yo he escuchado uno nomás. Ya, dime los dos, a ver, ahorita yo les voy a preguntar. Ya, dime sus nombres. Miguel Antesana Inge. Ya, Miguel Antesana, ya. ¿Y el otro? Es que el otro no, ni sabe dónde está ubicado. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, pues por favor. Están soñando, pues, Samuel Mendoza, ya, listo, así. Entonces, han visto, entre esos dos ya lo hemos eliminado el de 39, entonces ha quedado el de 48. Seguimos viendo en la página 275 y tenemos que esa transición del peralte tenemos para el máximo y tenemos para el mínimo. Entonces el mínimo les dije, o sea, como mínimo era 48, eso hemos quedado. Pero ahora tengo la longitud de la espiral como máximo, ¿cuánto es? 80, dice, menor a 80 debería ser. Entonces, uno dice mayor a 48 y el otro menor a 80. Entonces, ahí tenemos que ir viendo cuál vamos a elegir. Vamos a otro criterio. Si te piden un solo criterio, con un solo criterio vas a definir. Pero si te piden todos los criterios, entonces tienes que ir haciendo para todos los criterios. En ese ejemplo, tenemos ahora para la percepción. Para la percepción sale 26 metros. Entonces, 26 metros no satisface el de 48, ¿no ve? Igual como hemos dicho al empezar. Era 39, teníamos uno. Y el otro 48. Entonces, el menor lo hemos eliminado. En este caso, 26 fuera. Eliminado también. No va a ser. Tenemos ahorita entre 48 y 80. Y la longitud, en base a la estética, por criterio de la estética, dice 12 metritos debería ser, dice. 12 metros también lo vamos a eliminar porque tenemos una que dice debería ser mayor a 48 y la otra menor a 80. Entonces, en ese lapso hasta ahorita deberíamos elegir la longitud de la espiral. Pero tenemos otra. Dice longitud máxima de la espiral a utilizar. Entonces, aquí dice 136 metros. 136 metros. Entonces, menor a 136 metros. Entonces, ¿cuál deberíamos usar? Entonces, aquí, por ejemplo,
no vale la pena utilizar longitudes de espirales bajas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí dice 48,667, entonces sería 50, digamos, ¿no? El valor. Yo les he dicho que no podemos usar las longitudes de la espiral con decimales. Entonces, tendría que agarrar 50. Eso sería como lo mínimo. Pero tenemos después una 80 y después hemos sacado de 136. Entonces, podríamos adoptar, yo les vuelvo a repetir, no queremos que sea muy corta esa longitud de la espiral. Entonces, podríamos adoptar, si ustedes leen, hasta 80 metros. Entonces, tenemos una longitud, ahí dice en la parte inferior del libro 200, en la página 275, longitud mayor a 80 metros y menor a 137. El peralte requerido para la curva circular deberá lograrse a los 80 metros. Esto es en proporción a la espiral. Entonces, normalmente agarramos de esas espirales 136, tampoco puedo usar 136, usaría 120, por ejemplo, 110, 100. Y tenemos ahí menores a 80. Entonces, en ese lapso tenemos hartas posibilidades de elegir la longitud de la espiral. Entonces, podemos tomar una longitud más o menos aceptable, no muy larga. Entonces, 80 metros. Y ahí definimos 80 metros la longitud de la espiral. Por eso, podríamos llegar hasta 136, pero 136 ya es mucha longitud. Y además hay que chequear con la planta. O sea, cómo al dibujar la curva de transición, si está bien los 130 metros de longitud, porque ahí dice como máximo 136,73. Eso no quiere decir que voy a poner de 140. ¿Por qué? Porque dice longitud de la espiral menor o igual a 136,73. Entonces, se debería colocar 120, 130, 110, 100, o sea, y el otro tenemos 80, ¿no? O sea, 80. Entonces, en ese lapso yo manejaría 80, podría manejar también con 60, porque está mayor a 48, ¿no? Y menor a 136, o sea, 60, 80 estaría dentro de lo racional. ¿Listo? ¿Me han entendido? ¿O qué más quieres preguntarme? Entonces, una cosa que sí vale la pena aclarar, los criterios de la longitud de la espiral, si te dicen, hágame por todos los criterios, tienes que hacer por todos. Pero si te digo, hazme por el criterio de la estética nada más, entonces una sola tienes que buscar el de la estética y estimas ahí cuánto es la longitud y en base a eso un poquito más, los redondeas y empiezas a resolver. Vuelvo a repetir, siempre hay que redondear las longitudes de las espirales de transición. Ahora, cuando me han preguntado, parece que había cierta confusión, porque ahora lo que estamos queriendo terminar de explicar es una transición también, pero es transición del peralte. Cómo se calcula la variación en el peralte, cómo se va cambiando la sección transversal, o sea, su peralte, o sea, la sobrelevación en las curvas, se tiene que hacer para evitar que salgan los vehículos, ¿no ve? Eso es otra forma, otra cosa, ¿no? O sea, la longitud de la transición del peralte. No estamos diciendo, quiero calcular las longitudes de la espiral de transición. Esos son otros criterios, ¿no? Es un poquito. Los dos tienen la palabra transición, pero uno es espiral de transición y la otra es transición del peralte, ¿ya? Es dos cosas, daría la impresión que es lo mismo, pero no, es diferente, ¿ya? Bueno, aquí está el ejercicio que tienen ustedes, a ver, 329 dice. Eso está en la página 329 o 328, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer esta primero. 325. A ver cuál es el que tengo aquí.
3.25. Ya es diferente, ya un poquito varía por el ejemplo que nosotros tenemos en nuestro libro, está como 3.28, ¿no ve? O sea, yo creo que ese es el que tiene una edición más actual. Este, por ejemplo, está con el ejemplo 3.25. Es de una edición más antigua es esto. Ya, pero es la misma. Ahí están los mismos datos. Ya. Entonces, eso está en la página 216. Este ejercicio está en la página 216. Entonces, lo que queremos es, para el diseño de una curva circular simple, en una carretera principal de una calzada, o sea, es una carretera y tiene una calzada, ¿ya? Se dispone de la siguiente información. Velocidad específica. Hemos dicho que actualmente los elementos de las curvas deberíamos calcular con la velocidad específica. Esa velocidad específica es un poco mayor a la velocidad de proyecto. ¿En cuánto mayor? En 15% más o menos. En eso se incrementa, ¿no? De 10 a 15%. Bueno, nos dicen que esa carretera va a tener una velocidad específica de 60 kilómetros por hora. Radio de la curva. Dice, agarre el radio mínimo o encuentre cuál va a ser el radio mínimo. Eso nosotros tenemos que ver con qué formulita. ¿Se acuerdan que les he indicado cuál es la fórmula? Que es importante. Entonces, vamos a sacar de ahí el radio mínimo. O sea, no nos han dado el número, pero sí nos dice, encuentre que el radio mínimo ese va a usar. Deflexión al PI. La deflexión al PI, 106 grados, 30 minutos, derecha. O sea, hacia la derecha va a girar esa curva. Cuerda unidad. Nos está diciendo que vamos a calcular la longitud de esta curva circular en base a cuerdas, ¿no? Hemos dicho que podemos hacer en base a arcos o en base a cuerdas. Entonces, cuerda de 10 metros. Si no te dan cuerdas, ¿con qué tenemos que trabajar? Con arcos, ¿ya? No con cuerdas, no. No sé por qué se les ocurre siempre, cuando no se les da cuerdas, ponen, adopto cuerdas de 10 y empiezan a hacer. Normalmente eso ya no está muy bien, no está bien, porque si no te doy cuerdas, hay que calcular por el sistema arco-grado, ¿ya? Con arcos. Bueno, abscisa del PI. Ahí nos están dando una abscisa del PI. Generalmente esto es una información de la topografía, ¿no? Al hacer la topografía tenemos una poligonal abierta y va de PI a PI, ¿no? Entonces, tiene el kilómetro 6 y 582 metros, 930 milímetros. Ancho de la calzada. El ancho de la calzada que nos están dando para esta curva circular del camino es 730. O sea, 730 es de 2 carriles, ¿no? El ancho de la calzada es un camino de un carril de ida y un carril de vuelta. Por lo tanto, es de 365 cada carril. O sea, el ideal, el más ancho sería 365. Ya no hacemos de 4, salvo que estuvieras haciendo una rotonda. En las rotondas, en las curvas, ahí se pueden aumentar el ancho del carril, digamos, ¿no? Pero en tramos rectos, el ancho máximo es 365. De ahí deberíamos bajar más bien. Por ejemplo, nuestras carreteras Santa Cruz no tiene 365, tiene 350 más o menos, ¿no? O sea, más económicos los han hecho. Bombeo. Esto es uno de los elementos que ayuda a que el agua salga rápidamente de la calzada. Entonces, bombeo del 2%. O sea, este es un bombeo bidireccional, o sea, a ambos lados se va con 2%. Transición. Fíjense, la transición del peralte, 70% en recta, dice. O sea que vamos a tomar, hemos visto que la longitud de la transición es entre 60 y 80, la longitud de la transición. ¿Y dónde está eso? A ver, vamos a ver, porque a veces también se me quieren perder. Aquí tenemos. ¿Bien? La longitud de la transición, ¿de dónde a dónde abarca? Abarca desde cuando es peralte máximo hasta acá. Esta es la longitud de la transición con una forma. Y desde el PC hasta donde abarca es de 0,6 de la longitud de la transición a 0,8. ¿Cuál
cualquiera de esos valores puedo adoptar. Entonces, en este ejemplo nos están diciendo 0,7. O sea, el promedio de ambos, 0,7. Entonces, de ahí es que estamos sacando, ¿ya? Entonces, aquí dice 70% en recta, o sea, 0,7 ahí, de la longitud de transición. Calcular. Entonces, nos piden calcular los elementos. O sea, nos piden calcular los elementos de esa curva. Las abscisas, o sea, las abscisas. O sea, ¿qué cosa es las abscisas? PC, PT, bueno. La posición de los bordes con respecto al eje en aquellas secciones importantes en la transición del peralte, no la transición de la espiral, ¿no? Entonces, dice, repito, a ver, tenemos todos estos elementos, esta información, si quieren. En base a esta información, dice, debemos calcular los elementos ¿de qué? De la curva circular. Las abscisas, ¿de qué? De la curva circular. Y la posición de los bordes, ¿cuáles son los bordes? Si se acuerdan de ayer que hemos visto, aquí, estos son los bordes. El borde interior y el borde exterior. Fíjense. Entonces, si se pasan esta grafiquita, ¿cómo era? Aquí es la rasante en A, la rasante, o sea, el eje de la línea central del camino, aquí. Es un perfil, ¿no? Aquí mismo dice, ¿no? Y perfil parcial. ¿Por qué parcial? Porque no está completa toda la curva, solamente está, hasta aquí está. Debería ir a otra parte, la que, digamos, aquí está PC, no hay PT, ¿no? Más allá está el PT. Entonces, por eso dice perfil parcial. De la transición del peralte. Estamos haciendo una transición, no de la espiral, sino del peralte. Eso es en una curva. Por eso es que cuando me hizo la pregunta, estaba un poquito, parece, mezclando peralte con espiral, ¿ya? Entonces, una cosa muy importante es este N. Ya se tienen que ir aprendiendo. ¿Qué era N? La longitud de aplanamiento, que hay una fórmula para encontrar. Entonces, ¿cómo se empieza a hacer esta transición del peralte? Se encuentra el PC. Del PC recién se hace de 0,6 a 0,8 la longitud de la transición. De ahí hago la longitud del aplanamiento y de ahí pongo hacia adentro la longitud del aplanamiento. ¿Y por qué hago estas cosas? Porque en este lugar tenemos, aquí están los bordes del camino, o sea, los dos bordes, el A' y el A segunda. ¿Cuál es el A'? Si usted ya se ubica, el A' viene a ser este de aquí. Fíjense, esto es en el tramo recto. Aquí está A' y aquí está A segunda. Entonces, estos dos puntitos que están abajo, este es el borde interior, ya está, borde interior, y este de aquí está borde exterior. Entonces, estos dos bordes, estos puntos A' y A segunda, es lo que tenemos en el perfil, eso es lo que tienen que ubicarse, aquí, este punto. Entonces, los bordes, este es el borde, los dos bordes están, entonces, a la misma altura. Los dos bordes están a la misma altura porque están en tramo recto. Y este es la rasante, entonces está recto también, no está subiendo, está recto, está planito. Porque también en su libro tienen con inclinación, ¿ya? Entonces, en este caso está recto. Por lo tanto, para aprender primero es por eso que se pone así horizontal. Entonces, estos dos líneas son los bordes del exterior y del interior. Están ahí, están a cierta altura por debajo de del eje del camino, la cota del eje del camino. Esta es la cota del eje A. Y están ahí abajito, A' y A segunda. Entonces, cuando empieza la longitud de aplanamiento, ¿qué es lo que tiene que haber? Vamos a ir cambiando el borde exterior, lo vamos a ir modificando. Este procedimiento de todo lo que estamos viendo es la transición con respecto al eje. Es el más común, la que más se usa, ¿no? Entonces, vamos cambiando, va subiendo el borde exterior.
¿Hasta qué punto? Hasta que esté completamente horizontal este borde. O sea, aquí se queda horizontal. ¿Cómo es eso? Si vemos acá, esta es esa sección que estamos comentando. Está N, la longitud de aplanamiento, y aquí tenemos esto. El borde exterior se ha colocado a una cota que es B', pero igual a B. O sea, estos dos está horizontal. Aquí si ven una línea delgadita, eso es el bombeo que ha ido cambiando. Aquí está completamente horizontal. O sea, ya no, el agua ni sale, ni ahí está horizontal. Pero este otro lado sigue manteniéndose con bombeo. Así es como se hace la transición del peralte. ¿Ya? ¿En qué longitud tiene que estar? N. ¿Qué es eso? Longitud de aplanamiento. Esa es la longitud que tiene que estar. De ahí voy a agarrar otra misma longitud, N. De nuevo repito, otra misma longitud. Entonces, aquí tengo una y aquí repito. ¿Y por qué al repetir qué es lo que pasa? Este se vuelve la inclinación. Si esto tiene 2% así, este va a ser 2% todito. Y sigue el otro manteniéndose abajo. Pero este está ya más arriba. O sea, si esta es la cota del eje C, este C' está más arriba, más alto todavía. Entonces, eso es lo que vamos calculando. Y eso es lo que tenemos que aprender. Aquí está. C' está más arriba. Este C está más abajo. Esto está así, bajando. Y esto sigue manteniéndose y es más abajo. C segunda. Y por eso es que vemos el C segunda aquí, más abajo. Este está más arriba. ¿No? Está tratando de hacer esto es en planta, pero al mismo tiempo está queriendo enseñar cómo se cambia el peralte. O sea, hasta el tramo recto, hasta aquí tenemos tramo recto, ¿no ves? Hasta PC. Hasta aquí es recto. Y de aquí empieza la curva recién. Pero antes de empezar la curva, tenemos una distancia que vamos calculando así, 0,6 a 0,8, aumentamos N y desde ahí ya vamos cambiando, modificando. Así se hace la transición del peralte para las carreteras. Esta es la forma como se hace adecuadamente. Entonces, cambiamos esto. ¿Aquí qué pasa? Ya está corrigiéndose a medida que vas avanzando. Aquí dice de 0,6 a 0,8. Entonces, aquí tienes otro peralte, pero no has llegado al máximo. ¿Cuándo vas a llegar al máximo? Cuando esta longitud de transición sea el total. Entonces, aquí en el E vas a tener el peralte máximo. Este es el máximo. Entonces, todo este sector no es desde el PC al PT, sino un poquito más adentro. Pero aquí, ¿qué dice? Con peralte completo. O sea, aquí va a estar el peralte ya sea 8%, 9%, todito esto va a estar a ese peralte inclinado. Este va a ser más alto y este va a ser más bajo. Eso es lo que tienen que ir aprendiendo. ¿Por qué este más bajo? Porque para que no se salgan los vehículos estamos subiendo acá. Esto es más arriba y esto es más abajo. Y eso mismo lo podemos ver en la gráfica, ¿no? Aquí, fíjense, este es arriba, va subiendo. Y esto va bajando. O sea, perfiles esto, ¿no? Entonces, esta es una cota más arriba. Esta es una cota más abajo que está en el eje. La línea central aquí dice en el eje. Y aquí tenemos el de segunda, que es más abajo. O sea, estas distancias son las que normalmente nos dedicamos a calcular en estas cosas. O en estas cosas que serían las transiciones del peralte. Y tenemos, cuando termina la longitud de transición, ahí es que empieza el peralte completo, aquí en el E. Entonces, este es un punto más alto del borde exterior, más arriba va a estar. Este va a ser el borde inferior y este en el eje. ¿Ya? Eso es, ya ahora ya yo creo que le han entendido más. Entonces, si vemos una sección, o sea, una sección, este A' está aquí, ¿no ve? Este A está aquí, arriba. Entonces, el bombeo es así, ¿no? Y aquí tenemos el carril. Esta altura, ¿cómo se encuentra? Carril por bombeo. Si yo agarro carril por el bombeo,
determino cuánto es esta alturita. ¿Ya? Y aquí tenemos el peralte máximo. Es acá, en este lugar es el peralte máximo. Entonces, ¿cómo va a ser? Casil por el peralte, en este lugar va a ser el casil por el peralte, y esto es todo el casil, ¿no? Casil. Y aquí está el peralte completo. Bueno, y estas son las fórmulas que hemos sacado. Ayer hemos hecho la demostración, y en su libro está escrito, es en forma sencilla, no es complicado. Hemos agarrado por relaciones de triángulo y hemos encontrado que la longitud de transición es el casil por el peralte sobre M. ¿Pero qué es M? Hemos dicho que M es lo que nosotros estamos denominando pendientes relativa de los bordes. Este M se denomina pendientes relativa de los bordes con respecto al eje de la vía. Entonces, M. Y si revisamos cuál es el sitio, aquí está el M. Este es el M. Y después lo otro es el N. ¿El N qué era? Longitud de aplanamiento. Y es cómo se encuentra la longitud de aplanamiento, es el casil. ¿Cuánto es el ancho del casil? Por el bombeo y sobre la pendiente relativa de los bordes. Con respecto al eje, esto es M, que nos da en una tabla. Este M voy a encontrar de una tabla. ¿En base a qué? A la velocidad específica. ¿Ya? Entonces ya tenemos más o menos la idea de cómo tenemos que ir haciendo. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí dijimos, en esta curva, tanto a la entrada como a la salida, si la rotación de la calzada se realiza alrededor del eje. Yo les he dicho, hay tres formas de realizar esa rotación. Se puede realizar a partir del eje, que es la que vamos a ver y la que usan en el libro. Pero se puede hacer tomando el borde externo o el borde interno también. Pero la mejor es con respecto al eje, ¿no? Realiza alrededor del eje. Entonces dice, solución, los elementos. Entonces tenemos el radio mínimo. Para encontrar el radio mínimo, dice, tenemos una tabla, la 3.8, o si no, podemos encontrar de la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí no han puesto la fórmula, pero vean, ayer veíamos cuál era la fórmula para encontrar el radio. Está en la página 207 o si no, donde dice radio mínimo. No sé, tal vez no se mantiene lo mismo. 207, a ver, deben tener. En la 207, ¿qué dice radio mínimo? Es igual a la velocidad específica al cuadrado, dividido entre 127, abrir paréntesis, peralte máximo, más coeficiente de fricción transversal o lateral máximo. Listo, esa es la fórmula. Entonces, si quisiera encontrar por la fórmula, la velocidad específica nos han dado 60. Entonces, 60 al cuadrado tenemos que poner, ¿no? Después, dividido entre 127, ahí abrir paréntesis, peralte. El peralte aquí estamos adoptando para, dice, 8%. El peralte máximo para 8%. Entonces, para 8%, ahí vamos a poner 0.08. Más coeficiente de fricción transversal. Eso está en la página 207 o en la tabla 313, por si acaso. De ahí sacamos, esos coeficientes de fricción son experimentales, les he dicho. Entonces, para 60, velocidad específica, dice 0.17. Entonces, con eso obtenemos la velocidad, mejor dicho, el radio mínimo. Entonces, sale 120. ¿Ya? O sea, ahí tenemos 120. ¿Ya? Entonces, podemos corregir, podemos poner 130, bueno, aquí 120. Listo. El peralte máximo.
también de acuerdo a la tabla 3.8, para una velocidad específica de 60, su valor sería 8%. Listo, ya tengo eso. Voy a buscar la tangente. O sea, ya sabemos esta fórmula de tangente. Radio por tangente de delta metro. Entonces reemplazamos, el radio es de 120, ¿no ve? O sea, aquí la información. Radio mínimo nos han pedido. Entonces hemos encontrado que el radio mínimo va a ser 120. Entonces aquí pongo 120, tangente de 106 grados 30 minutos, y tengo que la tangente de esa curva circular es 160,699. ¿Ves? Grado de curvatura. Entonces G, en base a cuerda, es 2 veces arcoseno. La cuerda nos han dicho de 10. El radio, 120. Por lo tanto, G es 4 grados 46 y pico. ¿Ya? Después tenemos, a ver, aquí 4,46. Longitud de la curva. La longitud de la curva. Esa longitud de la curva tiene que ser por cuerdas. Entonces, por cuerdas, si ustedes ven, esta es la fórmula, ¿no? Por cuerdas. Entonces, la cuerda, 10 metros. El delta nos han dado 106 grados 30 minutos. Y el grado de curvatura, 4 grados 46 minutos. Por lo tanto, 222 mide la curva circular. 222, la longitud de esa curva circular, 222. ¿Ya? Abscisa del PC. O sea, nos están pidiendo los elementos, volvemos a revisar si quieren, ¿no? Para que no se me pierdan. Dice, calcular aquí los elementos, las abscisas, o sea, las abscisas. ¿Y aquí cuál abscisa tengo? Tengo esta, abscisa del PI. Entonces, en base a esa abscisa del PI voy a ir encontrando, ¿no? Entonces, tenemos abscisa del PI. Para encontrar, voy a buscar PC, ¿no? Abscisa del PC. Aquí es igual, abscisa del PI menos tangente, menos la tangente. Entonces, tenemos este dato menos la tangente que hemos encontrado, 160, 699. Y ya tenemos la progresiva, la distancia, si quieren. La abscisa, que es para PC, principio de la curva, kilómetro 6 más 422,231. Listo. Busco la otra abscisa, que es importante, el PT, porque estoy haciendo de una curva circular. Entonces, la abscisa del PT, aquí va a ser igual. La abscisa del PC más la longitud de la curva, en base a las cuerdas que hemos calculado. Entonces ya tengo este valor, aquí repito, más la longitud de la curva. Entonces sumo eso y ahí está la abscisa del PT. Listo, ya he encontrado las abscisas de PC y PT. Vamos a lo siguiente. Pendientes relativa de los bordes, SM que les he dicho. Esa pendiente relativa de los bordes, este es en otro libro, o sea, otra edición del libro, pero eso... Nosotros tenemos en nuestro libro, o el último, para 60, la pendiente relativa de los bordes es 0,60, por si acaso. Aquí está usando 0,64. Ustedes pueden ver, la que tienen en el libro, esa es la que usen, ¿no? O sea, a ver, buscando si yo busco, ahí dice 0,60. En su libro dice 217 M, que es la pendiente relativa de los bordes, 0,60. En esta edición antigua estaba con otros datos de la pendiente relativa, por eso está 0,64. Ustedes vean de su libro, ese es el que van a estar usando, ¿ya? Y ahora empezamos a aprender esa longitud de transición. ¿Cuánto es la longitud de transición? Entonces, nosotros tenemos una ecuación. Esa ecuación es la que les he estado indicando, ¿no ve? Hace rato. La longitud de transición es el carril por el peralte máximo sobre la pendiente relativa de los bordes. ¿Listo? ¿Cuánto era el carril? 3,65 metros. El peralte máximo, 8%. Y M está en una tabla. Ahí tenemos M. Por si acaso, ustedes, por ejemplo, tienen el M
en la página 203, en la tabla 318. Entonces, ahí les he dicho, son 0,60. Aquí está 0,64, 0,60, digamos. Entonces, tenemos la longitud de transición, 45 y pico. Ya. O sea, ustedes agarran su tabla y ese es el valor que van a usar, ¿ya? No es que esta por ser una edición, otra edición diferente a su libro, por eso está con otras tablitas, ¿ya? Por si acaso, podríamos eliminar esto y agarrar del libro y decir, saber, vayan viendo eso. Entonces aquí, M, tienen ustedes en su tabla 0,60. Entonces 0,60 y tiene la longitud de transición. Pero bueno, mantendremos este valor para ir haciendo este ejercicio. La longitud de aplanamiento, ¿cómo se saca? ¿Se acuerdan? Hay una fórmula. N es igual al carril por el bombeo sobre N. Fíjense ¿qué cambia? Este es el peralte máximo y este es el bombeo. Entonces, la longitud de aplanamiento, voy a sacar, 3,65 era el ancho de carril por el bombeo que es 2% y M es 0,6 o 0,64. Entonces tenemos 11 y pico, ¿no? O sea, una distancia pequeñita. Este es mayor, ¿no? La longitud de transición, 45 metros. Este es 11. Bueno, entonces ahora, abscisas en secciones importantes de la transición, del peralte, ¿no? La transición del peralte. Para una mejor comprensión en el cálculo de estas abscisas es recomendable, dice, realizar un dibujo en planta de la curva que se muestre sus respectivas tangentes y la transición del peralte, tal como los representa la figura siguiente. Entonces, estamos viendo aquí. Esta es la curva. Y queremos, aquí por ejemplo está haciendo cómo se va cambiando, ¿no? Hemos dicho desde el PC, o sea, aquí es el PC, ¿sí? PC. Desde ahí, ¿cuánto medimos? 0,7. A este otro lado, 0,3. Y aquí empieza el peralte máximo, ¿no? Aquí en este sector, peralte máximo. O sea, cuando es toda la longitud de la transición. ¿Y qué hacemos después? Tenemos que termina el 0,7 y tenemos que encontrar el N, ¿no ve? Vamos a aumentar este lado y vamos a aumentar este lado. Y vamos chequeando. Aquí tenemos el peral, o sea, el bombeo. Después este es aplanado, la longitud de aplanamiento. Esto es 0 a este lado y aquí sigue manteniendo 2%. Aquí todo esto es 2%. Y aquí va cambiando y va aumentando a 5, 6. Y aquí ¿cuánto va a ser? 8. Y aquí 8, 8, 8 hasta terminar por aquí 8. Después vuelve a bajar a 5, 6. Bueno, baja 2 al 2 y el de aquí 0. O sea, es lo contrario de aquí, es como un espejo. Y aquí 2 y 2, que es lo mismo. Y ahí está toda la transición del peralte en toda la curva circular, no en la mitad, como estábamos viendo. Entonces, eso es lo que dice que tenemos que tener para poder entender mejor. Entonces, tenemos que encontrar abscisa donde termina el bombeo normal. ¿Dónde termina el bombeo normal? ¿Cómo se saca esto? Quieres encontrar esa abscisa. Va a ser abscisa del PC. Siempre hemos dicho, empezamos del PC. Vamos a restar ¿cuánto? 0,7 de la longitud de la transición. Y vamos a restar más, menos N. Y eso es lo que vamos a tener la abscisa. ¿En dónde? A ver, vamos a chequear porque parece que se quieren perder. Vamos a empezar en PC. Siempre se empieza en PC. Entonces, de aquí voy a medir 0,7. Entonces, ya tengo cuánto vale la abscisa en PC. Entonces, de esa abscisa del PC menos 0,7 por la longitud de la transición, voy a tener aquí, en este punto, B. Y de aquí tengo que restar más N para tener este punto en A. Entonces, eso es lo que estoy queriendo hacer. Y aquí está la abscisa, donde termina el bombeo normal en A' A' segunda. ¿Cómo sacó? Abscisa del PC. Eso hemos sacado más antes, ¿no ve? Si no se han olvidado, aquí está la abscisa del PC. La abscisa del PC, 6,422. Entonces ya tenemos eso. 6,422. Esa es la abscisa de PC.
A eso tengo que restar, ¿cuánto? 0,7, porque me han dicho el 70% de la curva de transición, de la longitud de transición. Entonces, 0,7 por la longitud de transición. ¿Cuánto es la longitud? 45,625. Menos la longitud de aplanamiento, que es n. ¿Cuánto es? Aquí dice 11,406. Entonces, menos 11,406. Entonces, tengo la abscisa de donde termina el bombeo normal, en AA. O sea, vuelvo a avanzar esto, aquí. Aquí tengo la abscisa, en este punto de la abscisa. Ahora, ¿qué tengo que encontrar? Aquí puedo encontrar la abscisa. Entonces, si es que, a ver, vamos a ver. La abscisa donde el carril exterior se aplana. Esa es la sección B, B', B segundo. ¿Ven? Repito de nuevo, porque a veces uno se quiere perder. Aquí está B. B, B' segundo. ¿No? Aquí está B', B y B segunda. O sea, la exterior está haciendo con seguro, o sea, 2 comillas, acá la interior con una sola comilla. Listo. Entonces, estamos queriendo encontrar la abscisa donde el carril exterior se aplana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? La abscisa de PC menos 0,7. Es una forma, o si quieren, al revés, de este valor voy a aumentar más n. ¿No ve? Entonces, aquí lo que está haciendo es de la abscisa del PC, para que un poco se ejerciten, de que sepan que a partir del PC, este es el PC, dice 0,7, ¿no? Y ahí tengo esta abscisa. O sea, estas distancias ahorita son horizontales, ¿no? Las distancias. Y esto si estuviera subiendo, esas son las cotas las que van a cambiar. Bueno, vamos aquí. Entonces, ¿dónde se aplana el carril exterior? Hemos encontrado ahorita 6 más 390, que era la abscisa del PC menos 0,7 de la longitud de transición. ¿Listo? Ya sabemos cuál es la longitud de transición, 45,625. Lean. Ya tenemos la abscisa donde el carril exterior se aplana. Después, abscisa donde el peralte es igual al bombeo, que es el CC, 2 comillas. Entonces, aquí, este es el C. Esta es la tercera. Esta es la primera que hemos visto con A. La segunda con B, la segunda sección. La tercera con C. En esta, 2% está aquí y 2% aquí. Entonces, eso nos está diciendo que abscisa donde el peralte es igual al bombeo. C, C', y D. Entonces, ¿cómo encuentro eso? La abscisa de la sección B, 2 comillas, más N. O sea, está sacando ya también a partir de, a ver, estoy aquí, de esta sección que hemos sacado, más N y tenemos esto. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, más N. Y tengo abscisa donde el peralte es igual al bombeo, kilómetro 6 más 401. Va subiendo, ¿no ve? Este es más atrás, este va avanzando, este sigue aumentando. Eso es. Tenemos la otra. Abscisa donde empieza el peralte máximo. Donde empieza el peralte máximo. ¿Dónde empieza el peralte máximo? Aquí empieza el peralte máximo. Ahorita nos hemos saltado esta que no se ha hecho. Aquí se ha saltado. Donde empieza el peralte máximo. Entonces, ¿dónde empieza el peralte máximo? Tengo la abscisa de PC. Aquí está la abscisa de PC. ¿Cuánto tengo que sumar? 0,3 de la longitud de transición. Y tengo el punto o la sección 2 comillas, ¿no? O sea, prima, segunda, no sé. Una comilla, prima, 2 primas, ¿no? Entonces, es este. ¿Cómo encuentro esta abscisa? Vuelvo a repetir. Tengo del PC que hemos calculado y le sumo ¿cuánto? 0,3 de LT. Aquí está, 0,3 de LT. ¿Qué es LT? La longitud de la transición, del peralte, ¿no? Esto es del peralte. Entonces, hemos calculado eso más antes. Entonces, esta es la progresiva acá. Ya tenemos progresivas. Este es el delta.
Este es a la derecha, entonces está girando a este lado, a la derecha, ¿no? Si aquí pongo I, esto podría ser a la izquierda, al otro lado, ¿no? Este va a ser el borde interior, va a ser más bajo las cotas. Este borde exterior va a ser más alto, está más arriba. El radio mínimo aquí se ha adoptado, aquí empieza 120, hasta aquí termina, ¿no? Este es el PT. Este es el borde interior y este es el borde exterior. A partir de aquí hasta acá es con peralte máximo de 8%. Todito esto es peralte máximo de 8%. ¿Ya? No es que sigue cambiando. Aquí ya ha llegado al peralte máximo, dice aquí, en la sección aquí el peralte máximo. Entonces, todo esto es con el peralte máximo. Y que, si se acuerdan, tiene que ser como mínimo el tercio, o sea, hemos dicho de la curva circular. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la explicación y podemos tener este dibujo. O sea, aquí abajo es el perfil longitudinal de la transición del peralte. Tenemos en la progresiva, que si chequeamos, esta sería la progresiva donde está la sección A prima, A segunda, ¿no? Aquí. A una distancia N es la sección B. El B' abajo es el borde interior y el B segunda y B es el eje. El eje está horizontal. Aquí está el PC y aquí el PT. El PC, aquí si bajamos, desde aquí es 0,7. A este otro lado, 0,3. Estas cositas son las que tienen que ir aprendiendo a ubicarse. Y cuando tenemos toda la longitud de la transición, aquí es el peralte máximo. Entonces, el peralte máximo es 8. Todito esto es con 8% hasta aquí. Y si vamos sumando sus longitudes, ahí están todas las abscisas que corresponden a cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, el borde exterior va subiendo. Cuando tenemos el peralte máximo, esta distancia es igual a esta distancia. O sea, el peralte máximo vamos a tener 8% y 8%, o sea, todito va a estar 8%, ¿no? Esto es cotas, aquí es cotas. En este caso, este borde va subiendo. Te pueden pedir cuál sería la cota de aquí, o sea, o la cota inferior, ¿no? Entonces, esto es para ir encontrando. Aquí, por ejemplo, dice, quiero saber cuánto hay que bajar aquí, esto, de A a A'. ¿Cuánto es esta distancia, esta alturita? Esto es cota, ¿no ve? Elevación es esto. Entonces, para encontrar esa alturita es la longitud del carril por el bombeo. Aquí, ¿cuánto tengo de bombeo? En este lugar tengo el 2%. Entonces, 0,02. Si multiplico, esto está en metros, ¿no? Me dice que es 0,073. Esto sería 7,3 centímetros. Estito está bajando 7,3 centímetros. En la sección B, en esta sección, una está sigue a 7,3, ¿no? O sea, 7,3 hemos encontrado aquí. Por eso está recto, 7,3. Pero este está ¿cómo? ¿En qué cota? 0. O sea, aquí es 0. Esto está en el eje, entonces tenemos 0. Aquí no hay nada, o sea, 0. En el siguiente, en este C, ¿qué es lo que tenemos? Aquí sube 2% y aquí está con el 2%, o sea, estos dos son iguales. Entonces, C' y C segunda es 365, que es el ancho del carril por el bombeo. Entonces, 7,3 igual. Aquí 7,3 y 7,3 aquí arriba en la longitud. ¿De qué? De las cotas. Seguimos abajo, por ejemplo, tenemos para D. A ver, para D. D de prima. ¿Dónde está eso? Aquí está. D es el eje. D prima. Y de aquí D de segunda. Eso es el 365
por el peralte. El peralte en este lugar, este 5,6 han sacado, pero ¿cómo sacaríamos el 5,6? O sea, por ejemplo, a ver, ahí tenemos cómo encuentro este 5,6. Es como por relación de triángulos. O sea, aquí directamente te lo han puesto, a ver, ¿dónde está? 5,6. Estito, ¿cómo encontraríamos este peralte de 5,6 en esta sección? ¿Cómo se encuentra? Tenemos ahí, podemos medir 45, a ver dónde está, tenemos 45,625. ¿Qué es eso? La longitud de la transición, ¿no? De la transición, 45,65. Es a 31, aquí, por ejemplo, estito, ¿cuánto es 0,7? 0,7, ¿cuánto es? 0,7 por la longitud es 31,93. Como 0,08, aquí tenemos 0,08, es a X. Entonces aquí X. Entonces de aquí saco despejo y voy a encontrar que es 0,056, que sería 5,6. A ver, repito, por si acaso, porque parece que no me están entendiendo. Es como hacer un triangulito. Aquí tengo un triángulo. El triángulo. Entonces, ese triángulo si tengo, empiezo aquí, ¿no ve? El triángulo, y termino aquí. Bueno, no sé esto no conozco. ¿Cuánto va a ser? Pero sí conozco esto, 8%. Y conozco esta longitud. ¿Cuánto es esta longitud? Esta longitud es 0,7 más 0,3. Entonces, eso hemos dicho que es los 45,625, o sea, la longitud de la transición, o sea, 0,7 más 0,3, todito esto es 45,625. ¿Eh? Por lo tanto, si puedo hacer un triangulito, un triángulo, vuelvo a repetir, empiezo aquí tengo 8%, esta longitud, ¿cuánto es? Es 45,600 y pico, ¿no? 45, aquí vamos a chequear cuánto es. 45,625. Entonces, yo mido, esta distancia es 45,625. Esto es 0,08, ¿no? Es lo que estamos aquí colocando, 0,08. Y aquí no conozco, entonces voy a poner X. ¿Y cuánto es esta longitud de aquí a aquí? Es 0,7 de LT. Y esa longitud de LT, 0,7, hemos calculado ya más antes y tenemos, ¿dónde está? Si quieres, 45 por 0,7. Eso es lo que está. Eso es 45 por 0,7, 4 por 7, 28, 31 y pico es. Entonces, ese 31 y pico, vamos a medir desde aquí hasta aquí. Si quieren, calculen exactamente, o yo voy a calcular ahorita. Ya, 31, no, 937, 31,937 mil. Entonces, ¿qué hago? 45,625 es a 31,937. Como 0,08% es a X. Y de ahí despejo X. ¿Vale? Y al despejar voy a encontrar que X es 0,056. Entonces, de ahí viene que el porcentaje sería 5,6%. De ahí hemos encontrado esto. O sea, por si acaso, ¿cómo encuentro 5,6? Este hemos encontrado fácil. Este es el 8, es el peralte máximo. Pero aquí, en cualquier sección que tengas por aquí, entonces hay que hacer relación de triángulos. Es lo que les acabamos de hacer. ¿Ya? No sé si me han entendido. Entonces, de esa forma, aquí está el 0,056. ¿Y cuánto es la distancia de D a D'? 20 centímetros. O sea, estito mide 20. Esto de aquí a aquí, 20. O sea, eso es lo que estamos sacando, ¿no?
aquí 20, 20. Y la última, o sea, E a E', entonces E a E', ¿esto cuánto es en altura? El peralte es 8%, pero la altura de aquí, aquí ¿cuánto va a subir? Hemos dicho que sube el ancho del carril por 0,08, 8% era. Entonces esto es 29,2 centímetros. Entonces de esa forma puedo dibujar este perfil longitudinal de la transición del peralte. ¿Listo? Bueno, ya son 8:10. Entonces, este otro que ustedes tienen en sus diapositivas y en su libro también, pueden verificar cómo se hace. Solamente que aquí la diferencia está en que está subiendo, tiene una pendiente. Entonces, quiero que ejerciten hoy y mañana, lean, para que se fijen cómo se hace la transición del peralte en esta con pendiente positiva. Aquí está subiendo. En ese otro ejemplo, que era lo que hemos hecho para aprender, en esta hemos aprendido que va a ser horizontal, o sea, horizontal, no tiene pendiente. En cambio, el siguiente ejemplo es con pendiente. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a quedar en el ejercicio con lo que hemos visto, ¿no? A ver, se habían mantenido nomás. Están 97. ¿Ya? Listo. Entonces, mañana les voy a poner esa práctica para que hagan del capítulo 3, ¿no? De diseño de geométrico horizontal, 15 ejercicios para que vayan haciendo hasta la próxima semana, ¿ya? Y el miércoles vamos a tomar el examen. Ahí nos vemos, si Dios quiere. Que descanse. Entonces, dime. Inge, ¿hay alguna disposición especial para el examen? ¿Qué quieres? Yo quisiera tomarte oral. Esa sería la disposición que quisiera. Pero no, pues, o sea, voy a tomar como siempre hemos tomado, ¿no? O sea, ¿qué vas a encontrar en el classroom, el examen a esa hora? Yo les voy a chequear. Ahora sí voy a verificar porque en el anterior semestre han entrado gente que no debía entrar, por si acaso. Ahora voy a chequear todo eso. O sea, y no, el anterior semestre encontraba el nombre y le he dicho eso y apenas ha salido disparado del curso. ¿Ah? Y no era alumno. Entonces no puede haber esas cosas, ¿no? Entonces todo lo normal nomás, no sé cuántos preguntaré de todo lo que hemos avanzado. Eso es lo único. ¿Y qué disposición especial quisieras? Yo lo que voy a hacer es que a 6:45 voy a empezar a dar los exámenes y 6:50 o 55 hemos quedado, ahí corto y ya no entran más, ¿no? Y voy a armar 2 links. Entonces los 2 links voy a estar controlando a los 2. O sea, se puede ir viendo. Y todos tienen que estar con sus cámaras, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué cosa más? O no sé, que algo quieres decirme, dime. No, yo me preguntaba por si acaso, es que a veces cambia de manera. Ya, pero a ver, dime alguna cosa. No, yo dentro de lo racional nomás estoy tomando, solamente no quisiera que me engañen mucho, es lo único. Ajá, porque ya saben, el anterior semestre me han engañado y pues he tenido que tomar de nuevo examen, entonces cosas. Entonces yo no quisiera que aparezcan que toditos hagan igualito, ¿no? Y me va a dar cuenta, pero en lo posible voy a tratar de controlar. Yo quiero que cada uno haga su examen, que todo su esfuerzo que han puesto se vea plasmado en el examen, ¿no? O sea, eso, ¿ya? ¿Listo, Miguel? ¿Ya? Sí, gracias. Ya, listo. Nos vemos entonces. Que descanse. Buenas noches. Chao.